Buenos días, hermanos, hermanas, y bienvenidos a la Iglesia Bautista de la Fe, a esta transmisión que tenemos cada día domingo y cada día miércoles, ¿verdad? Sean bienvenidos una vez más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y tomarse el tiempo para alabar a nuestro Dios y para escuchar lo que hoy tiene para nosotros el Señor. Hermanos, hermanas, vamos a comenzar cantando juntos el himno número 176, Años mi alma en vanidad vivió. Calvario sucumbió el Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios hay perdón y paz, pero del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Virgen miro que pequé y su ley divina quebrante, mi alma entonces contempló con fe al Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios hay perdón y paz, pero del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios hay perdón y paz, pero del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey, por los siglos siempre cantaré al Salvador, mi alma y divina gracia yo, Dios hay perdón y paz, pero del pecado ahí me libertó el Salvador. Amén, hermanos, hermanas, vamos a dar inicio oficialmente a este servicio. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos e inclinar nuestra cabeza como señal de reverencia. ¿Puede, hermano, acompañarme en la oración? Señor Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tus bondades, Señor, día tras día vienen para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has puesto, Señor, un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de que no somos, Señor, los hijos que tú mereces, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y Señor, haces tantas cosas por nosotros que en verdad no merecemos, Señor. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo, Señor, obre en la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que primeramente, Señor, consuele a los afligidos, Señor, que da fortaleza a los débiles, Señor, que dé ánimo a los cansados, Señor, que tu palabra, Señor, edifique, que tu palabra, Señor, limpie, que tu palabra, Señor, nos haga cada vez más conforme a la forma y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con el predicador de esta mañana, Señor, que tú pongas palabras en su boca para glorificarte, para demostrar, Señor, con evidencia y con tu palabra, Señor, quién eres tú y lo que haces, Señor. Te pedimos que bendiga, Señor, a los hermanos en sus hogares, en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, Señor. Te pedimos que pongas enfrente de ellos, que pongas, Señor, en sus situaciones, Señor, tu mano y que ellos vean, Señor, que tú los acompañas, que tú los cuidas, que tú, Señor, mandas, Señor, a tus ángeles a acampar alrededor de ellos para protegerlos, Señor. Bendice, Señor, asimismo a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a las personas, Señor, que estén pasando por momentos de dificultad, Señor. Te pedimos que Señor, tú tengas misericordia de ellos y de nosotros, Señor. Que tú, Señor, ponga, Señor,
el hacer como el querer, Señor, en tu obra, Señor. Te pedimos que, Señor, nos limpies para ser instrumentos de honra para tu obra, Señor, en nuestros trabajos, en la escuela, en nuestra vida, con nuestras familias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser santos como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sea olor fragante, Señor, esto que traemos para ti, Señor. Que por medio de los cantos, por medio de los himnos, por medio de tu palabra, Señor, seas glorificado y seas, Señor, exaltado tu precioso nombre. Te pedimos que bendigas todo esto y te damos infinitas gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, vamos a cantar así, ya enseguidita, el corito número 47, los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Amén, amén. Vamos a cantar, hermanos, un segundo y último himno, ¿verdad? Antes de otro corito y de la palabra del Señor. Cantemos en nuestros lugares, asientos, o donde quiera que nos encontremos en nuestra sala, ¿verdad? El himno número 265, Lluvias de Gracia. Hay que pedir que Dios nos colme con sus bendiciones, ¿verdad? Y que de una manera también pues traiga lluvias para nuestras ciudades, para nuestros pueblos, ¿verdad? Cantemos, hermanos, hermanas, el himno 265, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dándonos fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora creyente, todo su amor y poder, tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celos
hermanos, por último vamos a cantar otro último corito, el corito número 75, Hay momentos. Que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Señor. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Amén, hermanos y hermanas. Pues muchas gracias por estar con nosotros cantando, ¿verdad? Vamos a dar espacio para la predicación. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Pues vamos a empezar nuestro servicio, hermanos. Vamos a continuar con este estudio que hemos estado llevando en la carta a los Hebreos. Les voy a pedir que abran su Biblia en el capítulo 4 y vamos a estar empezando en el 4, en el versículo 14, y vamos a leer hasta el 16. Dice la palabra de Dios: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias, Padre, por esta mañana, gracias por este domingo precioso que tú hiciste, Señor. Gracias porque podemos estar transmitiendo por estos medios, Señor, porque tu palabra sigue en libertad, Señor, aunque no pudimos todavía reunirnos, tu congregación, tu iglesia, Señor, de todos modos tenemos la oportunidad de escuchar tu bendita palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Yo te pido por este pasaje que vamos a estar viendo hoy en el capítulo 4, del 14 al 16, Señor. Te pido que me ayudes, me des sabiduría para saberme expresar de una manera correcta,
quita de mi mente todo aquello que tú no quieres que tu iglesia escuche y pon en mí aquello que tú quieres que tus hijos escuchen, Padre Santo. Gracias por tu ayuda, gracias por permitirme estar enfrente aquí en esta transmisión, Señor, para poder abrir tu palabra, Señor, y descubrir los tesoros que hay en ella, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu iglesia y Padre, yo te pido que seas conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Continuamos con la serie de estudios expositivos que hemos estado emprendiendo en la carta a los Hebreos. Hoy vamos a ver uno de esos pasajes pues complicados, desconocidos un poco para nosotros, pues por no pertenecer a nuestra época y por ser de otra cultura, porque nosotros no estamos familiarizados con lo que era el sacerdocio o el sumo sacerdocio en los tiempos bíblicos. Así que pues es necesario un poquito tender un puente entre aquellos oyentes originales y nosotros. Podemos entender que pues ellos entendían de qué estaba hablando el autor, el escritor bíblico, porque ellos estaban familiarizados con el sacerdocio y porque ellos estaban familiarizados con la cultura. Pero nosotros, 2000 años después, pues es un poquito complicado, ¿verdad? Porque nosotros no entendemos mucho acerca de lo que es el sacerdocio. Entonces, vamos a estar hablando, este pasaje nos va a estar hablando del sacerdocio levítico, pero principalmente va a estar hablando del sumo sacerdote. ¿Qué está haciendo el escritor? Bueno, hemos estado viendo en diferentes pasajes que el escritor sagrado está comparando lo más sagrado del judaísmo con la persona de Jesucristo, ¿verdad? Él lo hace con la finalidad de exaltar al Señor Jesucristo por encima de cualquier cosa. En este pasaje y en el capítulo 5 va a estar comparando el sacerdocio levítico con la persona de Jesucristo, el que es el gran sumo sacerdote. Pero ¿quién era el sumo sacerdote en Israel? ¿O qué hacía el sumo sacerdote en Israel? ¿Cuál era la función principal de un sumo sacerdote? ¿Y cómo es que Jesús cumple todas estas funciones? Es lo que vamos a estar viendo este día. Entonces, por medio de comparación, el escritor sagrado busca exaltar el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Todo lo más sagrado del judaísmo, al compararse con el Hijo de Dios, pues queda corto, ¿verdad? Esas cosas que en el judaísmo estimaban en gran manera, solamente, como hemos estado viendo, eran tipos o sombras de lo que era verdadero. La semana pasada estábamos comparando y el escritor sagrado compara la tierra prometida con el reposo que se encuentra en el Señor Jesucristo y nos dice que ese reposo sigue vigente. Mire, si vamos al 4.1, Hebreos 4.1 dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Aunque ya pasaron 2000 años, y aunque en realidad ya pasaron 3000, porque esto pasó en los tiempos de Josué, todavía está el descanso. Es decir, que la tierra prometida, Canaán, no era el reposo del que estaba hablando el Señor. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esa buena noticia del descanso de Dios, que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon la palabra de Dios. Es decir, la semana pasada estábamos viendo el pasaje 4 y en él se nos invita a que no seamos rebeldes a la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos que ellos no creyeron a Dios, hablando del pueblo de Israel,
Y se nos invita a que evitemos esa actitud, porque esa actitud de no creerle a Dios, esa actitud de no tener fe en Dios, fue lo que hizo que estos hombres y mujeres que salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida no alcanzaran la promesa de la tierra prometida, sino que ellos, dice la palabra de Dios, que Dios en su enojo dijo, no van a entrar a mi reposo, ¿verdad? Solamente entró Josué y Caleb, y ellos de la primera generación tuvieron que entrar los hijos de todos estos que salieron de Egipto. Ellos no creyeron la buena noticia. Decíamos que la buena noticia era que la tierra era productiva, que era una buena tierra y que Dios se las estaba entregando en sus manos. Pero ellos no le creyeron a Dios. Ahora, ¿cuál es la noticia que nosotros debemos de creer? ¿O cuál es la buena noticia que nosotros debemos de creer? Pues la buena noticia, hermanos, es el Evangelio, ¿verdad? Que Dios salva a pecadores a través de la obra del Señor Jesucristo. Debemos creer que el Señor Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios, para que nosotros pudiéramos volver a la comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y venimos en fe a la cruz, entramos en el reposo de Dios. Y ese reposo, decíamos la semana pasada, es el Señor Jesucristo. Cristo es el reposo verdadero. La tierra prometida, hermanos, solamente era un tipo de lo que era el reposo. Hoy en esta mañana veremos nuevamente otra comparación, pero ahora se compara a Jesús con el sacerdocio levítico o arónico, podríamos nosotros decir, ¿verdad? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo uno de los oficios que desarrolla el Señor Jesús. Mire, si vamos, me acompaña, y esto fue la semana antepasada, perdón, al capítulo 3, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús, el cual es fiel, que le constituyó, como también lo fue Moisés, a toda la casa de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra la casa que el que la hizo, ¿verdad? Entonces aquí compara a Cristo con Moisés y dice, aunque Moisés fue fiel, pero Cristo también lo fue. Y Cristo tiene más honra porque Él es el arquitecto de la casa, ¿verdad? Entonces, ahora va a comparar otro oficio, ¿verdad? El primer oficio entonces es ser apóstol. ¿Y qué era un apóstol? Pues un apóstol es un enviado, ¿verdad? Alguien que fue enviado, en este caso Cristo fue enviado por el Señor Dios a traer su palabra. Y en este sentido no tan solo es un apóstol, sino también podríamos decir que es un profeta, ¿verdad? ¿Cuál era la función de un profeta? Pues la función de un profeta era hablar la palabra de Dios, ¿verdad? La revelación de Dios a los hombres. Es decir, el profeta habla al pueblo en nombre de Dios. Aquí el segundo oficio que vamos a estar viendo esta mañana es el oficio de sacerdote, o como dice aquí la escritura, gran sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? ¿Cuál era la labor principal del sacerdote? Pues el sumo sacerdote, la labor principal, hermanos, era hablar o interceder a Dios por los hombres. O sea, él estaba en medio de Dios y los hombres, ¿verdad? Nosotros no podíamos acercarnos a Dios a causa de nuestra pecaminosidad, y Dios levanta a un sacerdote que esté intercediendo por nosotros. Vamos a nuestro pasaje o nuestro texto base, hermanos. Hebreos 4:14.
Dice, por tanto, es decir, por todo lo que se ha dicho ya del Señor Jesucristo, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, el oportuno socorro, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a Jesús como sacerdote, pero ¿quién fue el primer sacerdote? Pues fue Aarón, ¿verdad? Algo interesante y que me llamó la atención, hermanos, es que cuando se refiere a Jesús, no dice el sumo sacerdote, sino que dice el gran sumo sacerdote, ¿verdad? O sea, ningún sacerdote en el Antiguo Testamento podría llevar tal título de gran sumo sacerdote, ¿verdad? El 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Está hablando de que este sacerdocio es más exaltado que el de Aarón. Pero ¿quiénes eran los sacerdotes o qué hacían? Pues los sacerdotes, hermanos, era una orden instituida por Dios en el Antiguo Testamento para mediar entre Dios y los hombres. Cuando el hombre pecó, hubo una separación y Dios instituyó el sacerdocio para de alguna forma remediar temporalmente esta situación. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Pues primero vamos a ver que para ser sacerdote habría de ser escogido del medio del pueblo, ¿verdad? Es decir, un sumo sacerdote tenía que ser un representante de el pueblo, ¿verdad? Nunca un sacerdote podía hacer campaña para aspirar a ser llamado sumo sacerdote, sino que era Dios el que escogía a la persona, ¿verdad? Era Dios el que escogía al sacerdote. Ya lo vimos nosotros con Aarón, cómo Dios llama a Aarón. En el versículo, si vamos retrocedemos en Hebreos 2:17, vamos a ver algo interesante, hablando de la persona de Cristo. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿verdad? Es decir, para ser sacerdote, Cristo tenía primeramente que humanarse, hacerse un hombre para poderse identificar con nosotros, para poder pues ser tentado como nosotros, sufrir como nosotros, para que Él nos pudiera entender, ¿verdad? No tenemos un sumo sacerdote que no nos entiende, sino que Él, dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que era una persona y que pecaba, a el Señor Jesucristo, que nunca pecó. ¿Cuál era el deber de un sumo sacerdote? Bueno, el principal es interceder por el pueblo, ¿verdad? Una vez al año entraba al tabernáculo, después ya sabemos que fue el templo en el que se encontraba, el tabernáculo o el templo estaba dividido en dos secciones, uno era el lugar santo, el otro era el lugar santísimo. El lugar santísimo no podía entrar cualquier persona. De hecho, nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote, y una vez en el año podía entrar para interceder por medio del holocausto por el pueblo, pero primero tenía que presentar un holocausto por él, ¿verdad? Un sacrificio por él. ¿Por qué? Porque también él era pecador.
Entonces, él tenía que presentar un sacrificio por su propio pecado y después tenía que presentar el sacrificio por el pueblo. Mire, vamos a Levíticos 16:2. Ahí vemos, vamos a ver la escena. Levíticos 16:2 al 10. Y aquí dice la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera al lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues ahí está el arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre a la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Debe llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Tiene que vestirse con túnica de lino y la ropa interior de lino que se use directamente sobre su piel. Amarrará la faja de lino a su cintura y se pondrá en la cabeza el turbante de lino. Estas son vestiduras sagradas, por lo que debe bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón debe tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos, los presentará ante el Señor en la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado para la ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido para sorteo del Señor. El otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrá con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y serán justos ante el Señor. El sumo sacerdote entrará en el lugar santísimo que era un tipo o sombra de la morada de Dios. Entonces estaba el templo, y en ese templo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y el lugar santísimo, hermanos, era pues como un tipo de donde mora la presencia de Dios. Ahí tenía él que llevar los holocaustos, un chivo era para ser sacrificado y el otro era puesto los pecados y enviado al desierto, como diciendo los pecados son retirados del pueblo, ¿verdad? Esto era lo que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote ayudaba, podríamos decir, a que el pueblo estuviera bien delante de Dios, ¿verdad? Esto lo hacía mientras no venía el sumo gran sacerdote, ¿verdad? Entonces dice ahí, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, que era un tipo o sombra de la morada de Dios, pero el gran sumo sacerdote, el Señor Jesús, dice que traspasó los cielos hasta la presencia de Dios. Entonces, el lugar santísimo era un tipo del cielo. Cristo entra hasta el cielo, ¿verdad? La gran diferencia. El sumo sacerdote tenía que sacrificar un animal por sus propios pecados. La diferencia, por ejemplo, Cristo es que Él nunca pecó, Él nunca tuvo que hacer otro sacrificio por Él, sino que Él mismo es no solamente el sumo sacerdote, sino que Él mismo era la ofrenda por el pecado. Entonces, esta ofrenda fue llevada hasta el mismísimo cielo, ¿verdad? Entonces, es un mundo de diferencia lo que era el sacerdocio levítico con el sumo sacerdote de Cristo, ¿verdad? Otra cosa que sucedía en aquel tiempo es que la gente común no podía entrar al lugar santísimo, no podía entrar a los lugares santos del templo, tampoco cuando era el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote, solamente los sacerdotes, pero en Cristo Jesús cada creyente es invitado
y aún animado a acercarse a la presencia de Dios. Mire lo que dice el capítulo 4. Dice el capítulo 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por su oportuno socorro. Hoy en día, a través de Cristo, cualquier persona que crea en el Señor Jesús puede acercarse al trono de la gracia. Los israelitas no tenían esa prerrogativa, hermanos. Ellos, todo tenía que ser por medio del sacerdote. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que hoy podemos entrar hasta el lugar santísimo? Mateo 27:50. Aquí vemos algo muy interesante. Mateo 27:50. Y aquí es donde se abre el velo para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. Y aquí está Jesús en la cruz, entregando el Espíritu, y sucede algo extraordinario. Mateo 27:50 dice, entonces Jesús volvió a gritar y entregó su Espíritu. En ese momento la cortina del santuario, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y se partieron las rocas en dos. Cuando Cristo murió, el sacrificio fue aceptado por Dios y el velo fue rasgado, y dice ahí, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Es algo importante. Ahora, este velo, hermanos, que estaba en el templo, no era un velo como el que nosotros nos imaginamos. Era una cortina que medía 10 centímetros de ancho. O sea, se dice que si 2 caballos tiraran de esa cortina, no la podían romper. O sea, era algo sumamente fuerte, pero fue rasgada por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significaba este velo en el templo? Pues significaba la separación de el hombre pecador ante un Dios santo, ¿verdad? Nosotros pecadores no podíamos estar en la presencia de Dios sin ser consumidos, ¿verdad? Es como si la gloria de Dios fuera el sol y nosotros nos acercamos, nos vamos a quemar. Entonces, ser pecadores hacía que hubiera una separación. Cristo hizo posible que el hombre pudiera nuevamente entrar en la presencia de Dios, a la presencia del Padre, y la palabra clave que hemos estado viendo muchas veces en la Biblia es que nosotros entramos a la presencia de Dios ¿cómo? En Cristo. Esa es la palabra clave. Cuando nosotros estamos en Cristo y Cristo está en la presencia de Dios, nosotros estamos en la presencia de Dios. Por eso dice que nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Mire, vamos aquí mismo en Hebreos, pero vamos al capítulo 10 y versículo 19. Dice el escritor, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, nosotros hoy en día tenemos esa libertad por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y aquí vemos también otro tipo que es interesante, que aquí dice que el velo, hermanos, era un tipo de Cristo. O sea, el velo está en medio de Dios y los hombres. Pero ese velo tenía que ser rasgado para que el hombre pudiera tener acceso a Dios. Así que Cristo tuvo que ser rasgado para que usted y yo podamos tener acceso
al Señor. Entonces, cuando comparamos el sacerdocio levítico y comparamos el sacerdocio nuevo, el sacerdocio de Melquisedec, que vamos a estar viendo la semana pasada, hermanos, el escritor lo que busca es resaltar la grandeza del Señor Jesucristo y lo hace mostrando todo a través de el sacrificio del Señor Jesús. Los primeros sacerdotes entraban una vez al año a la presencia de Dios, pero Cristo traspasó los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El sacerdote, sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, era una persona pecadora como cualquiera de nosotros, pero Cristo nunca pecó, ¿verdad? El primer sacerdote tenía que llevar su propio holocausto. Cristo mismo era el holocausto, pero no por Él, sino por cada uno de nosotros, porque Él nunca pecó. Entonces, ¿cuál es la exhortación del escritor sagrado? Dice el versículo capítulo 14, el 5:14, por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. ¿Qué estaba sucediendo? Que muchos querían abandonar la fe cristiana. Hay muchos hoy en día que por las situaciones que estamos viviendo, problemas, tristezas, muchas veces hasta nuestro pecado, y hay cosas en nuestra vida que hacen que nosotros queramos abandonar la fe. Y el escritor dice que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Ese gran sumo sacerdote, dice, es el Hijo de Dios. Entonces, aferrémonos en lo que creemos. No seamos como el pueblo de Israel que no creyó en la promesa y se quedó fuera de la tierra prometida. El Señor entiende, el Señor nos comprende, por eso tuvo que identificarse con nosotros y Él, por eso es el intercesor por excelencia, porque Él comprende lo que éramos nosotros. Dice ahí él mismo en el 15, nuestro sumo sacerdote, versículo 15 en el 4, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente para que podamos entenderlo un poquito mejor. Entonces, aferrémonos a lo que hemos creído, dice, y acerquémonos confiadamente al trono de gracia, donde ahí hay socorro, donde ahí hay ayuda, ¿verdad? Cristo puede entender lo que estamos pasando porque Él también lo pasó, ¿verdad? Dicen algunos teólogos hablando de, por ejemplo, de la tentación, dice que la tentación que Jesús pasó o padeció fue el de querer evitar el sufrimiento, querer evitar todo lo que le sucedió. Por eso Él le dijo al Padre, si se puede, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él entiende todo esto, ¿verdad? Él también fue tentado, pero Él no pecó, ¿verdad? Él nos entiende cuando nosotros somos tentados. Y como nos entiende, Él puede interceder por nosotros ante el Padre. Entonces, muchas veces nosotros, igual que estos cristianos del primer siglo, vamos a sufrir menosprecio, burlas. Muchas veces nuestra propia familia nos va a despreciar por el hecho de ser cristianos, pero nosotros debemos de hacer lo que dice el escritor. Aferrémonos a lo que hemos creído y acerquémonos al trono de la gracia. Ahí vamos a recibir
el socorro de Dios, ahí vamos a recibir el consuelo de Dios. Y entendámoslo de esta forma. Cristo también sufrió lo que nosotros estamos pasando. Sí, lo de nosotros es poquito, en realidad, a lo que Él tuvo que pasar. Pero Él nos entiende, Él nos comprende y Él quiere que nosotros estemos en el reposo de Dios. Y ese reposo, hermanos, decíamos la semana pasada, es Cristo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Entonces, aferrémonos a nuestra fe, a pesar de las circunstancias, y acerquémonos al trono de gracia. Esto es la exhortación que hace el escritor sagrado a cada uno de nosotros que está pasando dificultades en la vida. Las dificultades son algo muy natural, muy de la humanidad y es algo que vamos a pasar. Pero acerquémonos a Dios. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, alabado Rey y Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias por este gran sumo sacerdote que has levantado para tu pueblo, Señor. El Señor Jesucristo, aquel que nos entiende y nos comprende, porque también Él sufrió, también Él fue tentado, pero sin pecar, Señor. Gracias porque Él está a tu diestra, porque Él puede interceder constantemente por nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú no nos sueltas de tu mano, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo, gracias por ese plan maravilloso de salvación que nació en ti, Señor. Te alabamos, te glorificamos y te damos la gloria a ti, porque tú la mereces, Padre Santo. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén.